Bienvenidos al podcast DCA, un espacio en donde conocerás a viva voz sobre cultura, deportes, música, arte y emprendimiento desde la perspectiva del personaje. Un lugar donde las buenas noticias también se cuentan. Con ustedes, Karen Beltetón. Bienvenidos a un nuevo podcast DCA. Este día tenemos de invitados a Javier García y Esvin López. Ellos tienen más de 20 años de experiencia en locución y actuación, además de que forman actores de doblaje. Así que vamos a dar la bienvenida. Bienvenidos. Y vamos a entonces adentrarnos en este tema y vamos a conocer todo lo relacionado al mundo del doblaje. Así que el doblaje de voz se usa para sustituir la voz de un actor, de un presentador o de un dibujo animado. Ustedes me corrigen. Por medio de la voz de un actor o actriz. Y normalmente es para traducir a otro idioma, ¿es cierto? Es correcto, así es. Ahora bien, ¿cómo iniciaron ustedes en este mundo? Bueno, en cuanto a mi persona, yo inicié muy pequeño estudiando teatro y actuación con Joan Solo, Joaquín García Cacacho. Él me introdujo en el tema de la actuación. Hice teatro para niños, algunas obras como El Mago de Oz, Marcelino Pan y Vino, por lo regular son estudiantiles, ¿verdad? Y luego nosotros ya más adelante, después de algunos años con Esvin, formamos una empresa de teatro que se llama Buffon Art Company. Y en esta también tuvimos una academia de teatro donde solo enseñábamos actuación para que la gente aprendiera de este arte. Y a los 14 años yo ingresé al sistema de estaciones Nuevo Mundo por azares del destino, esa es la verdad. Entonces yo llegué a tener una entrada para un concierto y el doctor Carlos Sanleu Samayoa, que es un locutor de renombre hoy, es periodista también, me invitó a pasar a la cabina porque no había nadie en recepción. Y ahí fue donde yo conocí ese mundo de la radio. Anterior a eso yo había tenido una experiencia cuando era niño. Uno llegaba al Estadio Nacional y a mis papás no les gusta el fútbol, pero para yo poder entrar a ver los partidos de fútbol yo le decía a alguien, ¿puedo entrar con usted? ¿Puedo entrar con usted? Y entonces los señores me entraban, ¿verdad? Y de esa forma yo entraba gratis al estadio. Pero una vez en un clásico, me recuerdo, de Municipal de Comunicaciones, no había quien me entrara porque la mayoría de familias iban con sus hijos y alguien me tocó el hombro y me dijo, Patojo, ¿querés entrar al estadio? Y yo le dije que sí, o sea, ni lo pensé, ¿verdad? Está bueno, me dijo, solo deteneme este maletín. Y el maletín era una antena con un micrófono como este precisamente. Y yo, pues, está bien. Pero cuando vi que nos alejamos de donde está el palco del estadio, dije, no, este señor no me va a entrar al estadio. Y íbamos caminando hacia abajo, entonces me dijo, no te preocupes, que sí vamos a entrar al estadio. Pero entramos a la gramilla. Y ahí empecé yo a ver a los jugadores y todo lo demás. Y ese señor es Francisco de León Pachique, que trabaja en Emisoras Unidas. Y él empezó a entrevistar a los jugadores y todo. Yo, estoy hablando de 10, 11 años. Fue como que la primera experiencia que yo tuve de ver cómo se entrevistaba, cómo hablaba, cómo interactuaba un locutor con la gente. Entonces, todo ese tipo de facetas que pues, el destino y Dios las puso en mi camino, me llevó a formarme más adelante como actor de doblaje, ya que es una técnica totalmente distinta a la que conocemos normalmente como actuación, locución y canto. El doblaje está totalmente separado de eso. Y esa fue la forma en la que yo me especialicé. Fui a hacer sala a algunos estudios de México. Hacer sala es, uno llega, se sienta en la sala de los estudios, mira cómo los actores entran, salen, por ahí te dan un espacio para ver en los estudios de grabación cómo doblan ellos, ¿verdad? Hoy en día ya no se puede hacer eso porque pues por cuestiones de contrato, derechos y spoilers que dan sobre las películas, la gente toma fotos y todo lo demás, entonces ya no permiten que nadie entre, pero antes sí se dejaba y se permitía. Y luego volví a especializarme ya nuevamente en actuación, unimos ambas partes y fue como, pues de esa forma yo me inicié. Ahora, Esvin, vamos a ver. Bueno, pues en mi caso, justamente este año cumplo 20 años de hacer teatro, de haberme formado como actor de teatro. Y pues mi recorrido fue algo similar como el de Javier, solo que yo en el teatro. Pasé por varias compañías de teatro, en cafés, restaurantes, en salas de teatro, en las pocas que veía. Y justamente cuando iniciamos nuestra propia compañía de teatro, nosotros producimos lo que queríamos, o sea, teníamos ciertas, porque digamos, peleábamos un poquito con lo que hacían algunos colegas, ¿verdad? Entonces nosotros ya teníamos nuestras propias producciones y demás.
como dijo Javier, también iniciamos una escuela, pero esa era meramente de actuación. Pero con el paso de los años, como nosotros somos cinéfilos, ¿verdad? Nos gusta mucho el cine. En algún momento platicamos, ¿verdad? Acerca del doblaje y, digamos, siempre nosotros hemos tenido algunas figuras, especialmente de México, que nos han gustado, ¿verdad? Cómo hacían el doblaje y ya los asociábamos con ciertos personajes y así. Fue entonces que surgió la idea. De eso estamos hablando más o menos unos 6, 7 años, que ya lo platicamos y mira cómo se podrá hacer acá, que no ha habido algo acá así. Y entonces, ya que cuajamos la idea, nosotros justamente para el año de la pandemia íbamos a abrir la escuela, pero por razones obvias ya no se pudo, entonces lo postergamos y entonces ya iniciamos la escuela. Como decía Javier, siempre utilizamos esa como novedad nuestra, ¿verdad? De tener la rama de la actuación y la rama del doblaje por separado, pero al final se juntan, ¿verdad? Se complementan. Ajá, se complementan. ¿Y qué necesita una persona que esté interesado o interesada en aprender esta técnica del doblaje? Bueno, como primer punto, tiene que tener muchas ganas de querer hacerlo, ¿verdad? Voluntad de querer hacerlo, de correr el riesgo de que en algún momento del aprendizaje pueda topar, o sea, ya no pueda dar más allá de lo que se exige en cuanto a esfuerzo, a emociones, a la voz en sí como tal. Nosotros tratamos de que las personas empiecen de cero, ¿verdad? Aún así ya hayan sido locutores en alguna radio, actores de teatro, etcétera, sí les damos a entender que el doblaje es totalmente distinto y que cambia muchísimo. La función de un actor de doblaje es mucho más difícil, incluso a veces, y eso no es que yo lo diga, eso está comprobado en los medios, que un actor incluso de Hollywood. ¿Y por qué? Porque el actor de Hollywood, la gente lo está viendo en la pantalla y cuando llora pues se ven las lágrimas o se ven los gestos. Claro. El actor de doblaje tiene que hacer sentir a la gente esa emoción, pero a nosotros no nos están viendo, solo nos están escuchando. Entonces el esfuerzo es casi que triple, ¿verdad? A la hora de hacerlo. Obviamente, pues sí tiene que tener alguien ciertas características de talento para poder interpretar a un actor de doblaje, porque no es sencillo. La rama del doblaje es mucho más difícil que la locución y el canto. Por lo mismo que se tiene que sentir muy creíble y muy aceptada, ¿verdad? O sea, que tiene que tener mucho convencimiento a la hora de estarse viendo. Y luego, pues, no hay una edad límite. En el doblaje, pues, hay actores niños, jóvenes, adultos mayores, hombres, mujeres. O sea, en ese sentido no hay ningún límite para lograrlo. Claro. Entre estas características que usted me mencionó, bueno, más bien, que me va a contar cuáles son. ¿Cuáles son esas características? Y si ustedes, digamos, a la hora de que los alumnos ingresen a su academia, ustedes hacen un filtro para ver si van a funcionar o no. O sea, sí, fíjese que de hecho nosotros implementamos algo que podría ser como externo a la capacidad histrónica justamente de la persona. Por ejemplo, si tuviera alguna dificultad al hablar, digamos, por ejemplo, el ceseo, el famoso ceseo que le llaman, o alguna que otra dificultad que, digamos, en algunos casos sí puede corregirse, pero hay unos casos que no, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, digamos, sí, o sea, uno tiene que ser claro con las personas para digamos, no crear falsas expectativas o, digamos, que en algún momento, como decía Javier, pueda topar en su carrera, ¿verdad? Pero aparte de eso, digamos, por ejemplo, en el teatro existen varias consignas que son, pues ahí sí que vienen con la naturalidad del arte. Por ejemplo, la disciplina, ¿verdad? Eso por demás está decir que es un bastión fundamental. Nosotros tenemos una consigna con ahora, digamos, los que ya son nuestros colegas, ya pasaron por ser alumnos, sino que ahora son nuestros colegas actores de doblaje, que solamente pueden faltar estando muertos. Esa es la consigna en el teatro, ¿verdad? A una hora de teatro solo se puede faltar estando muerto. Si usted le dio cólera, le dio paludismo, le dio lo que sea, tiene que presentarse a función, ¿verdad? Esas son consignas añejas, ¿verdad? Pero que, digamos, quiera que no, nos sirven para forjar la disciplina, la responsabilidad, porque, digamos, no se pueden dejar tirados los proyectos y así. Como repito, estos son factores un poco más allá de la capacidad de cada actor, ¿verdad? O de cada persona que quiera
ser actor de doblaje. Claro. Y dicho sea de paso, nosotros hemos recibido aproximadamente unas 432 personas dentro de la escuela de doblaje. 170 son los únicos que han aprobado el curso, porque tiene obviamente un punteo, ¿verdad? En el cual nosotros destacamos en la ficha de inscripción este tipo de problemas que una persona pudiera tener. Por ejemplo, nos hemos topado con gente que tiene el labio leporino, por ejemplo, que no puede pronunciar ciertas palabras, gente con tartamudez, y nos dicen que su sueño es estudiarlo, ¿verdad? Que si en algún momento no lo van a llegar a ejercer como tal, pero es que ellos lo quieren estudiar. Entonces, obviamente les aceptamos y les damos el curso. No es que cerremos las puertas a estas personas, ¿verdad? Sí. Simplemente les explicamos que pues hay ciertas limitantes. Y lo que sucede es que el doblaje es ficticio, es fantasioso. O sea, es un lenguaje que no existe. Porque yo cuando llego, por ejemplo, se me pincha una llanta y voy yo como guatemalteco con mi acento guatemalteco, porque el acento neutro no existe. Se le llama así al del doblaje, pero no existe, porque todos los países tienen su acento. El de nosotros es acento guatemalteco. Y yo como acento guatemalteco llego con alguien del pinchazo y le digo, ¿qué pasó, mister? ¿Cómo vamos, master? Vos, cambiame la llantilla así de buena onda. ¿Cuánto me cobras? Y él me dice en lenguaje coloquial, en algún atismo, choca. 20 pesos. 20 pesos. Choca, no, hombre, bájamelo a 15, hombre. Basta, bueno, ya vengo a subir al cajero a sacar pisto. Ese soy yo, Javier García. Pero si yo fuera un actor de doblaje y llego con él, le digo, hola amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, ¿me cambias el neumático, por favor? Sabes, no tengo efectivo, pero iré al cajero. Ya vuelvo, gracias. O sea, ese es el lenguaje que se usa en el doblaje. Y tiene que ser así, tiene que ser adornado, tiene que ser perfecto. Tiene que ser como las novelas, que uno mira que en la novela el tipo que va en su Ferrari se casa con la chica que está jugando con naranjas en el semáforo. Eso no es imposible, pero casi nunca sucede. Y eso pasa con el doblaje. Es muy fantasioso, es un lenguaje que no existe, ¿verdad? Entonces, el acento neutro no existe como tal, pero sí se puede estabilizar un acento que sea generalizado y universal para doblaje, para que la gente en cualquier parte del mundo lo entienda, lo comprenda y lo acepte. Por eso es que se cambian las palabras, la grama, césped, pasto, o sea, al automóvil, en México le dicen coche, aquí le decimos carro, pero en el doblaje es mi automóvil. ¿Ya? Y otra cosa que yo quisiera agregar, por ejemplo, digamos, muchas personas piensan que digamos, al estar frente al micrófono es solamente hablar y ya, ¿verdad? En el doblaje sí tiene un poquito más de dificultad, porque por las cosas que ya hablamos, pero hay una que es bien marcada y que yo me atrevería a decir también que pasa, por ejemplo, en la locución o en otras ramas similares, que es, por ejemplo, el miedo escénico, que le llamamos nosotros en el teatro. Hemos tenido personas que se quedan petrificados y ya no, o sea, ¿qué más podemos hacer? Ya no está en nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros ya les enseñamos la técnica, ya les pues procuramos la manera de que ellos puedan desenvolverse, pero repito, ya estando en la cabina se quedan así, entonces hay que calmar los ánimos y todo, entonces puede pasar, ¿verdad? O sea, le puede pasar hasta el más experto, hasta el más novato, eso también sucede. Y en esto se tiene que tener una bonita voz, digamos, hay locutores, generalmente los locutores tienen una bonita voz o una agradable voz y dice, ay no, qué hermosa voz, o locutoras también, ¿se necesita tener en el voz? Tenis, en el deporte del tenis, y voy a hacer esta analogía, okay. En el deporte del tenis, cuando un jugador de tenis saca y tiene un buen saque de tenis, se dice que el saque es la mitad del punto ya ganado. Y eso lo mismo pasa con la voz. O sea, si uno tiene una muy bonita voz, tiene la mitad, digamos, ya ganado en cuanto al tema, pero no significa que solo tener una bonita voz te va a hacer un buen actor de doblaje. Lo que sucede es de que muchas veces al oído, perceptiblemente a la gente le agrada más alguien que tiene una voz muy hermosa, muy adornada, y se puede confundir, puede tener algún ceseo, se puede trabar en algún momento, pero como la voz es tan bonita, lo aceptamos. Y nos cuesta más a los que no tenemos una voz tan agradable, tan bonita, y tenemos que esforzarnos el doble, porque la actuación pasa a ser el punto fundamental en estas dos cosas. Por ejemplo, yo tengo una voz muy bonita, pero si no sé actuar, no me sirve de nada. Exactamente. Y, por ejemplo, también sucede que muchas veces volviendo a lo eso de que cuando uno está en el micrófono, la confianza puede ser algo bien peligroso, ¿verdad? O sea,
digamos, como pasa, por ejemplo, cuando uno está en las tablas, cuando uno siente ese dolorcito de estómago, quiere decir que está bien, ¿verdad? Porque uno está alerta y, o sea, eso está bien. Pero si uno está confiado, ya voy a salir a cena, hombre, voy a ver mi teléfono un rato, cuidado, ¿verdad? Porque eso es exceso de confianza, entonces te puede jugar en contra. Y lo mismo sucede con esto, ¿verdad? O sea, hay gente que puede decir, ¿qué es interpretar a esta persona? Porque, digamos, aparte, digamos, por ejemplo, cuando nosotros escogemos las voces que vamos a utilizar, pues tratamos la manera que sean similares a los actores originales, ¿verdad? Pero, digamos, no necesariamente vamos a hallar a la voz perfecta, pues, digamos que casi. Entonces, pero ahí es donde ya está el trabajo del actor, ¿verdad? O sea, nos tiene que ayudar en ese sentido a hacer ese match, ¿verdad? Antes de iniciar el podcast logramos conversar un poco de este tema y me comentaban ustedes sobre la importancia de los huesos, a ver si me pueden comentar un poco para que sepa la audiencia. Sí, lo que sucede es que nosotros dentro del pensum le mostramos a la gente cuáles son los huesos y los músculos del rostro que más se utilizan en el doblaje para crear un personaje. Y esto lo derivamos más cuando uno tiene que doblar personajes animados. Por ejemplo, hay personajes como Goofy, por ejemplo, que si nosotros vemos la anatomía de él, el maxilar superior, ¿verdad?, es salido, es así. Hola, amigos. Entonces, el viejito de Up. Ay, sí, qué lindo. Sí. O el personaje de Up, Carl, el señor, que su cara es totalmente cuadrada, ¿verdad? Y es cuadrada porque en la animación de Pixar lo hicieron así porque así es su personalidad. Él es cuadrado, es muy chapeado a la antigua, como decimos comúnmente, ¿no? Entonces, dentro del curso nosotros vemos, por ejemplo, en los músculos está el cigomático mayor, que es este que tenemos acá, o tenemos el risorio, que si uno se toca acá y se aprieta, es el que nos hace que nos riamos. Una persona cuando sufre una parálisis, un derrame, un ACV, un infarto cerebrovascular, los músculos del rostro que más se atrofian, en este caso vienen siendo estos. Por eso es que de un lado está totalmente serio y del otro sonríe. Lo mismo pasa en el doblaje. Si nosotros queremos interpretar mejor a un personaje, tenemos que sonreír demasiado, exagerarlo mucho para que se perciba dentro de la cámara. También están los huesos propios de la nariz, huesecillos, ya lo mencioné, maxilar superior, maxilar inferior, piezas dentales, el frontal, el parietal, y estos nos sirven para determinar la voz de cabeza, que es la que está aquí, que es la más aguda. Por ejemplo, cuando uno bosteza, uno hace... Y ese alto, esa nota alta es la que uno puede llegar, ¿verdad? Y la que nos funciona para los gritos. Está la voz de mezcla, que es la normal, la que tenemos todos normal, y la voz de pecho, que esa ya es una voz muy baja, así que casi que estamos hablando con la tráquea, ¿verdad? Se usa muy pocas veces en algunos recursos, pero se denota eso, ¿verdad? Los músculos y los huesos que son importantes para poder crear un personaje, porque tenemos en ese sentido que imitar las facciones y las acciones de un actor y a nosotros darle nuestro toque con nuestra actuación y nuestra voz. ¿Algo más? ¿Quiere agregar algo más? Yo quisiera agregar que, digamos, en el caso del doblaje, a veces también muchas personas se confunden con la imitación, ¿verdad? Entonces, no necesariamente se trata de imitar otras voces, como, digamos, nosotros a veces recibimos, como decía, audios donde, mire, yo puedo hacer la voz de Barney, la voz de Homero Simpson, la voz de X o Y personaje. La voz de Mickey nos la han mandado como 100,000. Pero nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos que la propia voz de la persona que está interesada es la que resalte, ¿verdad? O sea, esa voz es la que vamos a utilizar para cierto personaje, ¿verdad? No necesitamos que imite. Entonces, digamos, sí hay una diferencia en eso, ¿verdad? En esos dos aspectos. Ok, y a la hora, a ver, yo me imagino así, pero no sé si es cierto, o no sé dónde lo vi, no recuerdo bien, pero a la hora de que están haciendo el doblaje, ¿tienen ellos, digamos, ya sea la película o lo que van a doblar para ellos estar viendo la imagen y hacer la voz? ¿O cómo, sí, o la emoción? Sí, el proceso para doblar una película es ver, leer, oír y hablar. Son esos 4 pasos importantes. Ver, primero vemos la película, en este caso todo el crew que ha sido seleccionado para ser los actores. A cada uno se le va explicando cuál es su personaje, se le explica las características, eso lo hace Esvin, que es arte dramático, si el actor es enojado, si es alegre, si es estresante,
Y luego, si es un personaje estresante, ya me toca a mí como director del doblaje decirle, recuérdate cómo habla una persona que te estresa. Por lo regular tartamudea un poco y es muy acelerada. Sí, oye, mira, te voy a decir una cosa. Mira, entonces vamos analizando cada personaje. Luego que vemos, escuchamos el tipo de voz y le explicamos a cada actor por qué lo seleccionamos. Mira, te das cuenta, tu voz se parece mucho a la de este personaje y por eso te elegimos. Entonces, luego leemos el diálogo, los loops que se llaman en doblaje, ¿verdad? Que son los textos que van adecuados a cada personaje. Un loop consta de 25 palabras. Entonces, por ejemplo, una persona si tiene que grabar o doblar 75 palabras, le dice que va a grabar 3 loops en un día, ¿verdad? Mira, tú hoy vas a grabar 3 loops, entonces se toca eso. Pasa al estudio y por último hablar, ¿verdad? O sea, ya dejamos que él, con su actuación y su voz, interprete al personaje que está viendo en la pantalla. Excelente, pues les comento que dentro del podcast DCA está el segmento de preguntas. Aquí nuestros seguidores, pues ellos envían sus preguntas o sus inquietudes para los invitados que tenemos este día, que son ustedes, Esvin y Javier. Sí. Así que, bueno, la primera pregunta es de Daniel Ramírez y la pregunta de Daniel es, ¿se necesita buen oído para poder hacer doblaje? Sí, también. Sí se necesita. Sí se necesita. Sí se necesita. Es de lo principal. Okay. Es de lo principal. Yo quisiera agregar, digamos, por ejemplo, hay mucha, digamos, complicación, por decirlo así, cuando es un idioma ajeno al inglés. Nosotros estamos más acostumbrados al inglés, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los idiomas asiáticos tienen un poco de complicación porque ellos hablan muy rápido, y a veces entre dientes y así. Y entonces, por ejemplo, lo que sucede es de que algo que ellos dicen en 2, 3 palabras, nosotros lo decimos tal vez en doble o el triple. Entonces, ahí es donde ya viene también la parte de la adaptación, que eso se encarga Javier. Cómo, digamos, adaptar lo que nosotros decimos en un montón de palabras a lo que dicen ellos en un poquitito, ¿verdad?, de palabras, pero sin desvirtuar lo que él está diciendo, ¿verdad? O sea, no vamos a cambiar lo que él dijo, sino que vamos a adaptarlo con sinónimos, con palabras más cortas, qué sé yo. Pero eso es la parte de la adaptación. Entonces, por eso sirve también mucho el oído, porque, digamos, tal vez está maltratando a la persona, ¿qué digo yo? Un chino o un ruso, algo así. Y en las palabras tal vez no se le va a sentir lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces hay que tener buen oído para eso. Pero ¿por qué básicamente yo diría que después de la voz el oído es de lo más importante? Porque la gente tiene que captar muchas veces cuando el director le da la intención que quiere brindarle al artista de doblaje. Quizá el artista de doblaje, el actor dentro de la película está diciendo estoy muy cansado. Y en su idioma, en hindi, en taiwanés, en mandarín, en inglés, solo dice, por ejemplo, I'm tired, ¿verdad? Y nosotros en doblaje queremos adornarlo para que se escuche más bonito. Entonces yo le tengo que decir al actor de doblaje, bueno, tienes que decir que está cansado. Y el actor de doblaje dice, estoy cansado. Y yo como director le digo, está muy plano. Tienes que decir, estoy cansado. Y va el tono va ta 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 tara. Y el actor de doblaje tiene que seguirme y tiene que entender que la dirección es esa y tiene que ir con estoy cansado. Y tiene que hacerlo igual, porque el actor de doblaje lo puede hacer, estoy cansado. Y le digo, no, ahí vas para abajo, estoy cansado. Y tiene que ser, estoy cansado, para arriba. Entonces, por eso es que el oído es súper importante para que la gente pueda captar y entender las direcciones. Ok, la segunda pregunta es de Caterina Wilhelm y le envía saludos a los dos. Y la pregunta es, ¿cómo estudiar al personaje que se va a doblar? Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad es de que principalmente, como decía Javier antes, tener esas 4 cuestiones presentes. Primero que nada es ver, ¿verdad?, el personaje. Digamos, por el ejemplo que puso Javier anteriormente, y a mí me impactó mucho una vez en una película, creo que era de Rusia, que hicimos un ejercicio, que un personaje amenazaba al otro de muerte, ¿verdad? Pero, o sea, era una amenaza, digamos, bien fuerte, o sea, que te voy a matar o algo así decían las líneas, ¿verdad? Pero él no expresaba, digamos, enojo o ira o algo por el estilo, que debería de ser alguien que está amenazando, ¿verdad?, a otra persona.
Entonces eso era bien complicado porque, digamos, el hecho de que sea demasiado parco el personaje en su aspecto físico, está diciendo otra cosa con la voz, ¿verdad? Entonces, a veces sí, o sea, hay un poco de complicación en el sentido de cómo darle ese matiz, ¿verdad? O sea, si yo voy a amenazar a alguien es porque, o sea, va a ser algo muy, muy fuerte, pues, o sea, no es como decir yo te amo, pues, o sea, va a ser más sonreído, no sé, pero decir te voy a matar es algo muy fuerte, entonces hay que tener cuidado con eso. Yo pienso que hay que hacer un análisis completo del personaje, ¿verdad? Y hay otra cosa que eso nosotros lo ponemos muy en práctica en arte dramático, que es obtener los antecedentes del personaje. En el caso de una película es fácil porque, digamos, como toda película o serie tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces ahí nos dan los antecedentes del personaje. Por ejemplo, si nos dan un preámbulo de cómo fue de pequeño, por ejemplo, si fue abusado, qué sé yo, cualquier cosa, ya nos están preparando para cómo se va a desenvolver ese personaje, por qué es así, por qué es malo, por qué es matón, qué sé yo. Entonces eso nos sirve también a nosotros, tener esos antecedentes del personaje. Uno cuando le asignan a uno un personaje es de mucho respeto, ¿verdad? O sea, tú le vas a dar la voz a ese personaje. O sea, voy a dejar de ser Esvin López. Nosotros coloquialmente decimos en la escuela, yo me voy a quitar el traje de Esvin López, lo voy a dejar colgado y me voy a poner el de Juan Pérez, o como se llama el personaje que voy a doblar. Solo para agregar algo rapidísimo, en cuanto a caracterización, eso es en cuanto a actuación, pero en cuanto a caracterización como tal y creación del personaje, nosotros muchas veces dentro de la película tenemos que emular posiciones en cuanto a cómo grabarlo, porque no es lo mismo que yo veo que un personaje está está delante del otro, pero está de espaldas, y voltea y le habla, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros dentro de la grabación, como lo grabamos en 5.1 canales, y el micrófono, ya sea cardioide o de la forma en la que se exprese, nosotros le decimos al actor que se ponga atrás del micrófono, que vuelva la mirada. Entonces no es lo mismo que yo le diga, hola, ¿qué tal, cómo está?, a que el actor que hace esto diga, hola, ¿qué tal, cómo está? Eso se tiene que sentir en la película para que sea creíble, ¿ya? No solo hacerlo frente al micrófono, ¿no? O por ejemplo, si el personaje está fumando, ¿verdad? O sea, se nota, por ejemplo, si está hablando con el cigarro en la boca, se va a escuchar que tiene algo, pues. Les ponemos un lápiz o algo para que, oye, dime una cosa, o sea, se tiene porque que sí sentir. se tiene que notar, o sea, no tiene que, o sea, ser normal, porque tiene algo en la boca, ¿verdad? O sea, todos esos detalles. o comiendo, qué sé yo, por ejemplo. Ok, la tercera pregunta es de Mafer Castro y dice, me encanta ver las películas e imitar voces, ¿cómo puedo hacer para tener una voz versátil? Bueno, en ese sentido tiene que aprender canto también, aparte de locución, es muy importante porque en el canto uno va aprendiendo a variar sus notas con una simple escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y en cuanto a una dirección de doblaje, pasa lo mismo, ¿verdad? Uno tiene que decirle que vaya en ciertas escalas de música y eso te hace a ti adornar tu voz para que puedas hablar mucho mejor y te desempeñes de una mejor forma. Ya, o sea, ahí prácticamente estamos cantando con la voz, pero no estamos extendiendo las notas, porque al extender las notas es donde ya se siente un canto real con música. Por eso, ahí estoy extendiendo la nota, pero si no la extiendo y solo hablo, por eso, solo se oye bonito. Yo voy a agregar, a mis alumnos siempre les hacía una pregunta que a veces les chocaba un poco, que les preguntaba si les gustaba su voz. Entonces algunos, yo no mucho, yo sí, que no sé qué va. Pero entonces, el asunto era discernir o buscar por qué razón no les gustaba, o si les gustaba, ¿verdad?, su voz. Entonces, ya cuando discutíamos eso y todo, entonces hacíamos, digamos, por ejemplo, si yo tengo la voz aguda, trataba de cambiar totalmente eso, ¿verdad?, hacerla muy grave y así. Son ejercicios que nos ayudan. Por ejemplo, yo creo que más de alguna persona ha hecho esto de que cuando me envía una nota de voz, ¿verdad?, por WhatsApp,
vuelve a Pachera, ay, cómo me salió, ¿verdad? Eso creo que es común. Eso lo hacemos todos. Exacto, entonces eso también, ¿verdad? Nos ayuda o nos da esa curiosidad, ¿cómo salió? Ay, no me gustó, la voy a cambiar, o qué sé yo. Entonces, uno tiene un montón de herramientas para mejorar, ¿verdad? Y tener una mejor voz. Claro. Yo una vez escuché a un maestro de música que dijo que cualquier persona puede educar su voz para cantar. ¿Es lo mismo que el doblaje? Sí, podría ser. Lo único es que algunos van a doblar más loops que otros, ¿verdad? Va a depender mucho de cuánta práctica se haga, porque como en todo, la práctica hace el maestro, y en este caso, nosotros hemos notado los que practican casi que a diario y los que no practican. Yo cuando era pequeño iba en el bus o iba en un taxi o iba con mis papás en el carro, en el automóvil. Iba en el auto con mis papás. En el coche. No. En el coche, sí. Y entonces yo miraba algún anuncio y lo empezaba a decir con mi voz. Y pues tanto mis papás como la gente que tenía a la par y todo decían, qué loco, ¿verdad? Pero me soñaba con que algún día lo iba a llegar a grabar, y uno de mis más grandes sueños fue ser la voz para una marca de gaseosas, y lo logré, o sea, y fue el segundo comercial que yo grabé. Okay. O sea, me imagino que Dios dijo, le voy a dejar a porque cumplirle ese es su capricho, pero lo logré, y lo fantástico de eso era que yo ya tenía la intención para grabar ese comercial. Entonces las personas de la agencia y la productora dijeron, ve, es Patojito, pero ya traía más de algo. Entonces yo les digo a ellos que no les dé vergüenza, que si están en el cine, bueno, no recio pues en el cine, pero si están viendo una película en alguna plataforma de streaming o algo, que practiquen, si les gusta una voz y esa intención, no que la imiten, que la practiquen con su voz, porque nunca se sabe si les va a tocar un personaje similar a ese que están viendo. Y otra cosa también es ver mucho cine, ¿verdad? O televisión, pues, o sea, ahora con las plataformas de streaming hay series, hay documentales, lo que sea. Eso también nos cultiva en el sentido de que vamos a escuchar distintos doblajes, o sea, en el caso de doblajes en español, ¿verdad? Solo quería también agregar que muchas veces se fenestra mucho el doblaje, porque hay muchos eruditos, ¿verdad?, que dicen que no, que yo quiero ver la película en su idioma original, y porque así me gusta, que no sé qué, pero hay casos en donde, por ejemplo, hay personas que no pueden escuchar y por eso están los subtítulos, ¿verdad? Por eso fueron creados los subtítulos. O personas que digamos que no pueden leer, por ejemplo, esos subtítulos, entonces tienen que escuchar. Claro. En español o en el idioma que sea, pero entonces para eso también sirve, o sea, no solamente algo estético o algo, un capricho, por decirlo así, que yo quiera tener esa opción, sino que también tiene otros usos, ¿verdad? Excelente. Ahora nos vamos a ir al segmento de las buenas noticias, y en este segmento nuestros invitados nos cuentan los proyectos que tienen para este 2023. La actriz de doblaje española Nuria Mediavilla dijo una vez: en el mundo del doblaje, cuando das voz a tantos personajes, lo más importante es no perder quién eres tú. Los artistas guatemaltecos del doblaje, Esvin López y Javier García, nos cuentan las buenas noticias. Bueno, como primer proyecto, gracias a Dios, y queremos agradecerlo profundamente al gobierno de la India, estaremos doblando 100 películas para la India, con una productora que es de ese país, que se llama Shemaru Studios. Es una de las 3 productoras más grandes de Bollywood de la India, y ellos pues tienen oficinas aquí en Guatemala y hacen contactos a través de Stratec, que es una empresa que también se dedica pues a otro tipo de mercado y comercio, ¿verdad? Y dentro de su rama de mercado está el doblaje. Y True Presence es otra empresa que trabaja directamente de la mano con Stratec. Es la empresa que nos contrató a nosotros. True Presence nos contrata a nosotros, Escuela de Doblaje, para que nosotros ya produzcamos y llevemos a cabo este proyecto de estas 100 películas como primer punto. Ya como segundo punto se vienen otras cosas, que es lo que Esvin va a comentar. Sí, digamos, este es un proyecto inicial por el cual nos contactaron, pero digamos, por decirlo de manera general, con este proyecto abrimos muchas opciones más, ¿verdad? Digamos, tanto para nosotros como institución, como la Escuela Nacional de Doblaje, como para el país. Se vienen muchas oportunidades de trabajo,
es algo que nosotros siempre le dijimos a nuestros estudiantes, repito, ahora son nuestros colegas, y ahí está, ahora podemos decirlo abiertamente que lo logramos. Claro que es un pequeño paso, pero todo empieza así, ¿verdad? Entonces, estamos muy contentos porque, digamos, para que más o menos tengan una idea, los representantes del estudio nos decían que en India filman, creo que son 5 películas diarias o algo así, ¿verdad? Son 5 a la semana. Algo así. O sea, es una cosa descomunal, o sea, digamos en otras partes cuánto se lleva a filmar una película, ¿verdad? Entonces por eso es que nos decían que es muy demandante hacer el doblaje, porque en este caso no solo para Guatemala, ¿verdad? Sino que para otros países, en Estados Unidos especialmente, donde hay una gran comunidad de personas de ese país. Otro detalle también que quisiera mencionar es que obviamente las películas vienen en hindi y solamente con subtítulos en inglés, entonces esa es la razón por la cual nosotros vamos a hacer este trabajo, ¿verdad? De doblarlas completamente a español. Ese es un tema. El otro que sí lo quiero dejar mencionado y que es muy importante y nos llena de mucho orgullo nosotros como guatemaltecos, no como la escuela de doblaje, sino como guatemaltecos en sí, es que nos comentaba la representante de True Presence, quien habló con la gente de Stratec y Shemaru, que ellos viajaron a 3 países de Centroamérica antes de contactarnos a nosotros. Y nos lo dijeron así abiertamente, ¿verdad? Que escucharon el acento de Costa Rica, de Honduras y de El Salvador. Y cuando por último nos escucharon a nosotros, dijeron que nuestro acento era el que más se apegaba al doblaje que ellos querían escuchar para la India, ¿verdad? Y dentro de Guatemala, pues a nosotros nos llevó como 3 años estar buscando y tocando puertas, sí. Y ellos vieron de las 3 o 4 opciones que hay en Guatemala para hacer doblaje y se quedaron con nosotros. O sea, ellos nos buscaron a nosotros, nos dijeron de que sí les gustaba mucho los demos que les enviamos, porque les tuvimos que enviar 4, 5, 10 trabajos que habíamos doblado para que ellos los vieran, los analizaran, escucharan el acento, que sí tenía un tono universal para escucharse en cualquier otra parte del mundo. Y gracias a Dios pues nos eligieron a nosotros para este súper proyecto que es gigantesco y que luego vendrán otros proyectos más. Eso quedará por sentado no solo en la firma de este contrato, sino en la relación bilateral del país de la India con Guatemala. O sea, es un hito histórico, porque nunca en la historia de Guatemala se había dado que aproximadamente 170 actores de doblaje doblaran 100 películas en aproximadamente de 6 a 8 meses. Y aparte de esto, no hay registros dentro de la historia del doblaje de Guatemala. Guatemala sí dobló algunas películas para Estados Unidos, pero lamentablemente como Estados Unidos se casó con México literalmente, y hasta la fecha eso todo el mundo lo sabe, los doblajes que habían hecho los compatriotas fueron redoblados por gente de México y se borraron todos esos registros. Entonces esto es primera vez en la historia de la comunicación, de la locución y del doblaje que se hace en Guatemala, y nosotros pues venimos a dar esta gran noticia. Excelente noticia. Y en ese sentido, ¿tienen alumnos que han destacado en esto del doblaje? Con nosotros sí, pero lejos de Guatemala no. Hay muchos que sí han viajado a México incluso para especializarse y todo, no para quedarse allá, sino que regresan por sus familias y todo lo demás. Y esperamos que ahora con esta gran puerta y ventana se puedan dar a conocer mucho más. Nosotros no los limitamos a que sean exclusivos de nosotros, sí, ni nada por el estilo, ¿verdad? Por eso creo que el año entrante, que seguiremos con el nuevo curso, estaremos abriendo las puertas a más gente de Guatemala que quiera hacerlo, y si ellos quieren volar y los van a contratar en otro país, pues es más orgullo para nosotros, la escuela de doblaje, ahí sí, el haber formado gente muy profesional. Claro. Javier, Esvin, les quiero comentar que este libro de visitas para nosotros es muy importante, ya que lo tenemos desde el inicio de este proyecto de podcast DCA, y es por eso que para nosotros es muy importante. Así que les vamos a pedir que por favor firmen y nos dejen un mensaje. Aquí tenemos pues ya varias personas o varios invitados que han estado en este podcast DCA. Así que este es el turno para ustedes y les voy a buscar la hojita para que puedan firmarnos, y si gustan ustedes también pueden dejarnos un mensaje aquí al podcast DCA. Muchas gracias. Por favor. ¿En esta página o en sí. esta? En esta.
Ok. Sí, gracias. Y a ustedes pues les recordamos que ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Threads, en X, en TikTok, YouTube y Spotify. Así que además lo invitamos a que usted pueda ingresar a la página www.dca.gov.gt. Ahí usted puede encontrar diversas noticias y también pues este podcast DCA. Así que Esvin, Javier, pues les deseamos todo lo mejor para ustedes en este 2023, que vengan más proyectos, que vengan más éxitos y por supuesto que ustedes nos representen en otros países, ¿verdad? Es así, en el mundo del doblaje, así que muchísimas gracias. No sé si quieren dar un mensaje a las personas que nos están viendo. Pues una vez más, agradecerle al gobierno de la India, al gobierno de Guatemala también por el apoyo que nos han dado, a Stratec, a True Presence, a Shemaru Studio por confiar en nuestro talento, en nuestras voces, y decirles que las puertas de la Escuela Nacional de Doblaje están abiertas para todos los que quieran participar. Si alguien ya tiene experiencia en doblaje y quiere llegar con nosotros, pues por supuesto que también nos están abiertos a un casting para poder participar en una de estas 100 películas. Las puertas están completamente abiertas. Gracias al Diario Centroamérica por este podcast que quedará para toda la historia también, este hito histórico. Gracias. Y felicitaciones también por el podcast. Yo soy muy asiduo a los podcasts, entonces me parece muy bien que el Diario Centroamérica tenga una herramienta más, ¿verdad?, para llegar a las personas y nuevamente también agradecer por el apoyo, ¿verdad? O sea, si no se divulgan este tipo de noticias, creo que pues no nos vamos a dar a conocer y por eso mismo muchísimas gracias nuevamente. Si nos pueden también comentar o las personas están interesadas en la Escuela Nacional de Doblaje, que nos dé la dirección, el teléfono, las redes sociales si tienen, por favor. Sí. Ok, el teléfono de WhatsApp es 3302-2367. En redes sociales estamos como Escuela Nacional de Doblaje. Sí, nos encontramos en Facebook, en Instagram, en TikTok ahora también. Y pues también nos pueden escribir por correo electrónico, que es escuelanacionaldedoblaje@gmail.com. Excelente. A usted entonces muchas gracias por estar en sintonía de Podcast DCA a través de Facebook, YouTube y Spotify. Así que nos vemos la próxima y que tengan muy buen día. El Podcast DCA es un proyecto impulsado por la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional. No te pierdas el siguiente episodio y entérate de quién será nuestro próximo invitado a través de nuestras plataformas digitales.